¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder compartir con ustedes el inicio de la semana más política del año probablemente, o por lo menos más electoral de este año, que es la semana previa a las elecciones en simultáneo. Pese a que solamente o casi con exclusividad se está hablando de lo que ocurre con el Partido Colorado, también los otros partidos y movimientos políticos tienen que ir a elecciones internas. Es un poco lo que vamos a analizar hoy, por supuesto haciendo el mismo énfasis que hacen todos los medios de comunicación acerca de lo que va a ser probablemente la elección más reñida en los últimos años en la ANR. ¿Cómo está Felipe Goroso? Buenas tardes. Hola Toto, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Tranquilo. Muy bien. Semana con mucho ruido. Esta semana es... Hay que ver después que mover el árbol que cae, ¿verdad? Que caiga un poco la hojarasca. Hoy a última hora se publicaron algunas encuestas también, Sí. ya sobre el filo de los plazos. Dos encuestas que tienen cada uno un número en particular, pero que hablan de que la cuestión está ahí, medio Sí, cerrada. de hecho, más medios, aparte de última hora, ya tenía también el grupo Nación, Sí. presentó un recurso creo ante la justicia y el grupo de medios consiguió también para poder publicar, inclusive también comentar bocas de urna y todo, ¿verdad? Recurrió en la justicia y le dio, ¿verdad? Obviamente. Pero sí, lo bueno de la encuesta para mí siempre es tratar de buscar un poco el pasado, cómo venía evolucionando. Para no quedarte solamente con el momento. Para no quedar solamente con el Claro, porque si no puede ser muy fácil final, decir, ¿verdad? claro, ahora sobre esto nomás, sino que ver un poco la evolución para mí es por lo menos lo que hacemos campaña política, estamos en eso. Y usarlo también como herramienta, no como también como propaganda. Para ir midiendo un poco los... Y hay cuestiones políticas detrás de cada encuesta, también hay un análisis político que se puede hacer, que de hecho vamos a tratar de hacerlo sin a duda lo largo de la alguna. jornada, ¿verdad? Sin duda, yo suelo decir que es súper remanido, antes van a corregir ahí los invitados, pero para mí las encuestas realmente las válidas son las que no se publican, ¿verdad? Las que se usan como herramienta en un equipo Para de la campaña, digamos. Claro, para decir, Pero acá tiene tenemos que apretar, acá tenemos que aflojar, ¿verdad? Sin Ese duda. tipo de cosas. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, Toto, un saludo a toda la audiencia. Internas a full el tema, realmente. Candente, ¿eh? Sí, candente. Quiero acotar nada más un dato que me parece interesante. 4.591.892 son los electores habilitados y hay nada más y nada menos que 28.531 candidatos. Hablando ya de las diferentes internas, como decías, Partido Colorado, PLRA, los que tienen mayor cantidad, y diferentes movimientos y concertaciones que mañana también están de algún modo u otro en internas. Así es Algunas que van a estar ahí. 28.000 candidatos. Del Y hay Partido Liberal, lo que 700... no sabemos las encuestas, ¿verdad? Nos ocuparon, parece. Y Ni sí. el resultado del debate tampoco. Sí. ¿Qué debate, verdad? ¿Cuál debate? No, ¿qué debate, verdad? Y Sí, estamos el ahí. tema del debate es Tu un cara me tema suena, decían. Pero duro ahí. tiene que ver un poco, a lo mejor si el Partido Liberal estuviera en posición de poder, también a lo mejor... O sea, se llama foco. Se estaría, Sí. el foco pues sería el oficialismo contra la disidencia y Totalmente. también... esa Pero de cuestión. hecho la cantidad de electores habilitados por partido, la cantidad de electores que tiene habilitada la ANR duplica literalmente a los que tiene el PLR. Hoy se hablaba, un candidato, justamente de uno de los candidatos al presidente del Partido Liberal, hablaba de un estimativo, él por lo menos consideraba 500.000 eventuales votantes para el domingo. Uno interesante, ¿verdad? Un número que hay que evaluar. Hay que evaluar 4 también porque, candidatos a presidente en el PLRA. sí, hay que 4 evaluar también presidenciales. que muchos de esos afiliados, como en todos los partidos, ahí tienen múltiples afiliaciones. Perdón, muchacho, no lo saluda Pedro, es que no estoy acostumbrado a que venga Pedro. ¿Cómo Volvió estás? Pedro. ¿Cómo estás? ¿Estás por acá? No, vos sabés que no me acostumbro, a veces pasan los viernes, como no te Pero veo, no, digo, nos honra con su visita. Pero hoy no es viernes, entonces. no, Pero bueno, te agobió, digamos, este fin de semana que vino Pedro y dijiste, me voy a almorzar a Buenos Aires y me la tomo. Nos honra con su visita. ¿Qué tal el fin de largo? Visita Pedro? internacional, por favor. Claro, ¿verdad? mercosuriana. Claro. Bueno, está Sos bien. casi un senador del Parla Azul, Pedro, para nosotros. Pero qué cada, bueno. cada semana te vas a tomar sesión, algún punto del Mercosur. ¿Todo bien por Buenos Aires, Pedro? Pero muy bien, muy bien. La verdad es que sí, allá también se están haciendo las internas. Y justo coincidí con la estancia allá del presidente de la República, con Sí, el tema este de la fin de Organización Mundial del La Comercio. OMC. Así que fue muy interesante el tema allá. Simplemente eso quería decirles. Y vos, Pedro, de esta mañana encuesta full también, ¿eh? No, totalmente. Como todo, Totalmente. ¿verdad? O sea, Vos sos como entre bien nosotros que sos el como primero que te chupas la Como bien, como la decía encuesta. Felipe, están las que se publican y están las que no. Pero lo que me llamó la atención entre las que se publican, en algunos sectores, llama la atención la cantidad de indecisos. Sí. Altos, en algunos incluso hablan del 15%. No sé si llama la atención, Entre el pero 10 es y el un número 15. para tener en cuenta, ¿verdad? Es como que O sea, te que deja puede al final definirse. abierto que nadie se juega nada. Sí, yo creo que hablar, esa normalmente me van a sensación, corregir los ¿no? invitados ahora, pero hablar entre por mínimo de un 10 en este momento a una semana, unos 10 las elecciones, para mí está bien todavía. Está bien, vos decís Pero que para una mí semana de después, las eso elecciones. más de 10 ya es para mí, ya es medio para ajustar después, Claro, ¿verdad? tipo el margen de error. llama la Claro. atención.
Claro, el margen de error es casi el 10%, justo la cantidad de no sabe, no responde, ¿verdad? Claro. Pero eso depende Como también el de... dilema entre el TREP y el TEI o el TEP de dar. Como No. el dilema de dar o no el Sí, 100% también. de, Y de los esto- resultados pero por fueron parte del claros, TREP. ellos van a dar, dicen. Sí, van a pero, dar. a ver, la experiencia nos dice que cerca de las 10 de la noche vamos a tener ya el panorama Claro. Sí, pues, más que 21 horas completo, según ¿verdad? aún con papeleta, hay que decirlo. Sí, Así pero es. lo vamos a tener, digamos, de alguna forma Sí. bastante rápido. Si los números llegaran a ser Es más, apretados de cierta forma, es en donde Sí. igual el conteo cumpliría, rápido nos va a dejar primero vamos a ir a ver las actas, vamos a hacer los Claro. estudios correspondientes, a ver si es que se anula o no un acta. ¿verdad? Igual quiero comentar nada más algo. No sé si creo, bueno, estaba por acá José París. Anoche estábamos en Caro Cruz hablando con uno de los encuestadores, Enrique Tacachase, y nos dejó ahí firmado el ganador. Sacamos la foto mira. correspondiente del archivo y vamos a publicar el domingo, a ver no, si se pero cumple. adelantar ya acá. Eso no se hace. Tenemos ahí la foto. Si no mencionas el programa, no, mentira. Si le está haciendo bombo para que vean el Sí, domingo. viste, eso te das va- cuenta, pa. No, no, el domingo acá full Pero claro, toda la Unicanal escena, pero igual. y todo el Claro. holding grupo JB. No, pero vamos a ver si se cumple. Está ahí. Para algunos es un final Se de jugó bandera. ahí, está acá, ¿verdad? Para algunos final de bandera, otros hablan de un porcentaje amplio y otros dejan, digamos, todo al día de que en realidad sí, se da por lo menos un 30% de lo que se puede Que ya hacer. no hay más también el día de Toto. Para Y- mí es semana de ellas. Sí, más que día de. Porque ahora ya Es- ahora es minimizar margen de error y tratar de hacer ese cierre 1-1 con el indeciso. ¿verdad? pero el hablemos con aparato invitado es el un poco día si- de- Sí, ¿verdad? Si no, Claro, al final, si no, lo lo- opino yo. Augusto Santos, Todo ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy amables por invitar. En realidad ya estaba preocupado porque Felipe me estaba comiendo todo el libreto. Claro, sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias por la invitación. Igual vamos a realmente. tratar de que a lo largo del programa se enoje contigo, entonces una Claro, discusión te permite... una semana espléndida para encontrarnos con una cuestión cívica que es importante como son las elecciones, con sus luces y sus sombras, ¿no? ¿Los analistas qué hacen a esta altura? ¿Preparan ya el pororó y ven cómo se va a desarrollar la película de la semana o...? Un buen analista tendría que decirle al candidato en esta semana que esta no es en términos militares la semana de la aviación ni la semana de la artillería, que esta es la semana de la caballería, de ocupar, de la infantería, de ocupar el territorio. Yo también creo que si hay alguien que pierde 3 horas de tiempo estudiando una encuesta, puede estar seguro que su adversario estuvo visitando en ese tiempo 40 casas, digamos. Esta es una semana real, ¿no? Esta es una semana emotiva, de contacto y muy poco virtual, digamos, ¿no? Estuviste muy de cerca ya digamos, en las esferas de la presidencia de la República en su momento, entonces tenés el perfil de quien llegó, de un hombre que a veces Sí, guardaba mucho sí. silencio ante algunas cosas. ¿Se recomienda de cierta forma que se llegue a ese estilo en la última semana? Ya no vale pegar, ya no se consigue nada tipo teniendo ese discurso frontal, ya es momento de apaciguar un poco los ánimos. ¿Qué se recomienda en esta semana? En Paraguay tuvo éxito, hablando concretamente de candidatos, el perfil que tiene Santi Peña en el Partido Colorado en este momento. O sea, un perfil no agresivo, un perfil que en términos futbolísticos no está presidido por las taquillas altas. ¿Por qué? Porque el discurso agresivo, el discurso artillado, impacta en una primera etapa, pero posteriormente genera una suerte de hartazgo en los ciudadanos porque no demora mucho las audiencias de la televisión, de la radio, de los medios escritos, en advertir que la agresividad no hace otra cosa sino reemplazar la falta de argumentos, digamos, ¿no? Y por eso no es recomendable realmente, particularmente para la cultura paraguaya, el discurso de barricada, no. Al menos para el candidato. Siempre hay un policía malo que tiene que hacer eso, digamos. Pero el candidato no. Está con nosotros el doctor José Ocampo. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches. Gracias Toto, Felipe, Mariana, Pedro y compartir la mesa aquí con Augusto dos Santos. Un placer realmente compartir con ustedes. Bueno, esta semana, digamos, son semanas de confirmaciones de los números o es todavía una semana de modificar ciertas cosas. ¿Es tan importante esta semana previa como aquel famoso día D que ya Felipe hoy estima que es la semana D en realidad? Claro, el día de la hora H, la operación Overlord de desembarco en Normandía. Yo creo que todas las piezas están movidas ya en el tablero. Ya no hay una variación que pueda alterarse en estos días. Yo creo que aquí va a ser puesto a prueba toda la gestión, por un lado todo el resultado. Creo que se deja de lado un modelo de hacer política en el Paraguay basado en los buenos discursos pero sin contenido, mucho ruido y pocas nueces. En este caso, como ha dicho Augusto, uno de los candidatos Colorado ha traído a la mesa una nueva administración de la política en el sentido, como en otros países, en el caso de Estados Unidos, de hablar con números exactos,
en materia de gestión económica, en materia de realización de obras, en materia de política de Estado, en materia, y uno puede estar de acuerdo o no, pero los números están, en materia de gestión de vivienda, en materia de gestión de los colectivos, en materia de gestión de las obras sociales, de las políticas sociales. Entonces las encuestas, yo veo acá el siguiente panorama que vamos, ¿verdad? Una de las encuestas, la primera presentada por Francisco Capli, deja, como ustedes bien lo ha dicho, un margen del 10% de error, preparado por si existe una diferencia, acoplarle, llenarle con ese vacío. La segunda encuesta de Enrique Tacachá se da una ventaja amplia al candidato a Santiago Peña del Movimiento Honor Colorado, pero un medio de comunicación que integra un holding que podríamos decir es contrario a la visión del gobierno, contrario a la visión del Movimiento Honor Colorado, ha publicado una encuesta mucho más realista, coincidente en lo que se vemos. Entonces, teníamos hace 6 meses un candidato con 30 puntos abajo, que una encuestadora hace 20 días lo ponía a 10 puntos abajo, y hoy, en 10 días, está prácticamente en un empate técnico con una diferencia del 0. algo. 0.2. 0.2. Entonces, el perfil que tiene Santiago Peña, desde mi modesto punto de vista, es el perfil que condice con una nueva manera de hacer política a nivel internacional. En el caso de Emmanuel Macron, lo mismo podría hacer Mauricio Macri en Argentina. Son candidatos con mucha preparación técnica, con mucha formación en materia de gestión, con muchos resultados. Como diría Augusto, no tanto un discurso de barricada, sino que basado en la gestión, en la realización de obras. Y por el otro lado tenemos un movimiento cuya candidatura, cuyo sistema político constituye la vieja escuela. Dirigirnos al insulto, a la denigración personal, a hablar sobre la supuesta sexualidad del adversario. Entonces la pregunta que nos hacemos, y la juventud en general, ese criterio de administrar la política puede tener un universo a quien interese, según el perfil social donde sea evacuado, pero hoy con un electorado juvenil en un mayor grado, yo creo que esos aspectos ni siquiera tienen en cuenta, sino que sobre todas las cosas el criterio de conducta personal, el criterio de gestión en función cuando le cupo ocupar espacios públicos, y sobre todas las cosas el perfil, los resultados que se vienen. Sobre eso podemos hablar en el transcurso del programa. De todas formas es una cuestión muy dividida, ¿verdad? Si tomamos, dependiendo de la encuesta que tomemos, el análisis puede ir para un lado o para otro. De todas formas, en el peor de los casos, lo que mencionaba, doctor, esa vieja forma de hacer política, digamos, de alguna forma, en tus palabras, igual le da casi un 40%. Igual sigue siendo un número bastante aceptable, te digo, para... Por supuesto, la apuesta del gobierno, la apuesta del Movimiento Honor Colorado es una propuesta muy vanguardista, vamos a decir. Es un joven prácticamente que tiene una familia bien constituida, que se ha enfrentado con dificultades, que nadie le ha regalado nada y que no obstante ha salido adelante en una preparación académica y técnica en los mejores estándares de universidad del mundo, y que no obstante su gestión, ¿por qué? Y aquí quiero ir yo al siguiente punto que probablemente pueda ser un motivo de debate incluso en las carpas del Partido Colorado. De acuerdo a los principios del Partido Colorado, a su política, porque ¿cuál es la diferencia entre ambos partidos políticos? Ambos partidos políticos son republicanos, ambos partidos políticos defienden el derecho a la familia, a la vida, al trabajo, a una vida digna. Pero la diferencia entre ambos partidos es que el Partido Colorado en esencia no permanece columna del medio en la administración de la economía, sino que toma partido a favor de los sectores más vulnerables. No deja la economía librada a la ley de la oferta y la demanda, porque sabe que eso no existe en puridad, y toma partido. Y tenemos que este gobierno, paradójicamente, al cual tachan de empresarial en general, ha realizado las mayores obras sociales históricas del Paraguay, por el triple incluso de aquellos gobiernos que se hicieron llamar socialistas. Entonces, cuando tenemos un gobierno que ha levantado, que tiene hoy 360.000 beneficiados, el sistema Tecoponá, que tiene 160.000 beneficiados de la tercera edad, que ha entregado 25.000 viviendas, que cada número frío, entre 1 y 25.000, nosotros podemos contar de aquí, vamos a tardar 3 horas, pero cada dígito es una familia. Imagínense ustedes. Esa es la mejor encuesta, y ni qué decir los colectivos con aire acondicionado y wifi, ¿quién podría haberlo imaginado en nuestro país? Entonces, se han recortado
a este gobierno ha tomado una cantidad inmensa de funcionarios públicos y a este periodo se encuentra con menos cantidad de funcionarios públicos que lo ha tomado. Eso está a la vista. Tenemos una transparencia, un régimen de concurso, más de 1.000 estudiantes becados en el exterior, más de 1.000 maestros becados en las 50 mejores universidades. O sea, hay un criterio que uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que se ve es el insulto personal a falta de argumentos de un lado. Y yo creo de que hoy eso está totalmente superado. A nadie le interesa eso. Vamos a hacer la primera pausa del programa y a la vuelta, por supuesto, ya tiene el turno Mariana, tiene el turno Pedro y lo va a hacer el señor también de Pistacho hoy con nosotros acá, por supuesto, en el panel. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Me avisaron a mí algo arriba, ustedes no saben. Sí. Claro, me avisaron que tenemos que hablar del lugar donde tenemos debate, donde tenemos noticias, en donde tenemos deporte y, por supuesto, toda la actualidad. Porque al salir de casa te damos toda la información para que puedas afrontar el día, al mediodía, todo sobre el mundo del deporte y al volver a casa toda la información para que puedas estar munido, por supuesto, a la hora de volver. Porque nos gusta acompañarte, somos Radio 1, somos uno para todos. Muy bien, estamos volviendo. Mariana, tenías la primera pregunta, después Pedro y vamos con Felipe, por favor. Muchas gracias. Para Augusto dos Santos, bueno, el doctor Ocampos mencionaba también, digamos, mucha diferencia o por lo menos mucha preferencia, digamos, al candidato Santiago Peña evaluando su gestión, etcétera. Sin embargo, los números hablan de una muy buena campaña de Mario Abdo Benítez, sobre todo considerando que no tiene ese aparato y está en la disidencia, digamos. ¿Cuál considerás vos, Augusto, que es el factor que hace que con todo lo que tiene y con todas las particularidades que le darían un perfil de muy buen candidato a Santiago Peña no está, no sé, 20 puntos arriba ni 10 puntos arriba, sino que, digamos, los números aparentemente están muy justos? Yo creo que la lógica de los números es bastante lógica, valga la redundancia, porque hay que tener en cuenta que el señor Abdo Benítez tiene una campaña que lleva 2 años y más, y que la irrupción en el escenario electoral del señor Peña no tiene medio año, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí tenés, por otra parte, a una persona que se estaba desempeñando nada menos que como presidente del Congreso Nacional. Ello supone que él conversaba todos los días con los medios de comunicación, ello supone que él conversaba todos los días con diversos colectivos que tenían sus demandas. Mientras tanto, el señor Peña desempeñaba un cargo que aquí en cualquier lugar del mundo es eminentemente técnico, por lo tanto, digamos, más gris en términos de emotividad. Al contrario, el Ministerio de Hacienda generalmente es una especie de sitio donde arrecian las tormentas respecto a los reclamos. Pero en lo que marca la diferencia en el proceso en sí, en la campaña viva, es la diferencia personal que existe entre ambos candidatos, ¿verdad? Basta entender las razones por las cuales el señor Abdo Benítez evita los debates para advertir claramente que el problema no es estratégico, porque algunos dicen también que el candidato que está ganando no tendría que asistir a un debate. En este caso ya dicen los números incluso de los sectores que se oponen al gobierno que eso no es así. En realidad lo que hay es una diferencia muy importante en cuanto a capacidad de comunicación de sus planes del señor Peña. ¿Y por qué es importante la cuestión del debate? A mí me interesa enfatizar en esto. No es que estemos ante el reclamo de una misión mediática por parte de los candidatos. La importancia del debate no radica en que fulano sepa recitar mejor que el otro sus proyectos de gobierno. Eso puede hacerlo cualquiera. O sea, normalmente el proyecto de gobierno de un candidato lo hacen los asesores, no nos mintamos. Normalmente un candidato podría aprenderlo de memoria. La importancia que tiene un debate es que es el único sitio donde la ciudadanía puede ver a los candidatos defendiendo sus proyectos. Augusto, pero, perdón la interrupción, digamos, incluso el énfasis que se hace en el tema de los debates. Horacio Cartu no iba tampoco a debates. Claro, Horacio Cartu es ostensiblemente diferente la capacidad comunicacional que tiene Santi Peña al respecto del señor Cartes. O sea, son dos personas distintas en términos comunicacionales. Claro, pero digamos que si Marito tiene esa diferencia comunicacional, te está tomando la misma decisión que tomó
Horacio, en su momento. Es probable que sí, es probable que sí. Yo no tengo dudas, pero no se trata de una cuestión estratégica, a eso me refiero. O sea, no se trata de la cuestión estratégica que se aduce normalmente en estas ocasiones, que es que el que está ganando las elecciones no da debates. En realidad es otra cuestión, es el problema de sus limitaciones. Y las limitaciones de él podrían ser más importantes porque no existe un antecedente en relación a gestión. O sea, no hay una gestión en su vida pública ni en su vida privada que pueda servir de fundamento para decir, bueno, este tiene un récord importante, digamos, ¿no? De cualquier manera, todo ese tema ya está, digamos, como en el pasado, en esta semana final. Creo que hay que entender bien las encuestas que vimos hoy desde una perspectiva, y con esto redondeo. Las encuestas son muy importantes, pero no son la campaña electoral. Las encuestas son ese sitio donde nos quedamos a debatir la campaña, pero no es la campaña. Suelo mencionar siempre lo que dicen los norteamericanos sobre las encuestas mediatizadas. Ellos dicen, son historias de carreras de caballos, porque solamente nos entretenemos en saber quién está primero, segundo y tercero, y en realidad las encuestas son mucho más importantes por lo que aporta técnicamente a las diferentes candidaturas. Así que creo que yo estoy seguro que las encuestas están olvidadas en este momento en los anaqueles de todas las candidaturas, y todos ellos están afuera trabajando en este momento. ¿Pedro? Sí, José, acá justamente Augusto hablaba de gestión, Ahora, yo me pregunto, ¿no? Y en virtud a los resultados que vimos esta mañana, que realmente nos sorprendió a muchos, ¿no? Los resultados de las encuestas. El votante, históricamente, tuvo en cuenta la gestión. Estamos hablando de Santiago Peña, de una gestión en el Ejecutivo, y Mario Abdo, una gestión parlamentaria. O sea, no se puede negar eso. Ahora me pregunto yo, el que va a votar, el votante colorado, obviamente, ¿tiene en cuenta esos detalles o...? Bueno, históricamente se ha visto, tenemos el criterio de que en el Partido Colorado está el ADN de un colorado, en donde ellos dicen la polca, la pañoleta, los actos y los mitines partidarios siempre con mucha pasión. Pero vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer otro tipo de encuestas. Si vos tenés 360.000 beneficiados de los planes sociales en el sistema Tecopona, 160.000 beneficiados de la tercera edad, que nunca fueron atendidos, que nunca fueron mirados en este país con un hospital geriátrico de la modernidad más ambiciosa aquí en América del Sur. Si uno tiene 25.000 viviendas entregadas, esa es una encuesta, eso es gestión. Si uno tiene un récord de créditos otorgados por el Crédito Agrícola de Habilitación, si uno tiene los récords, 2.142 beneficiados por las ayudas económicas de la Secretaría Nacional de la Juventud, si uno tiene 1.000 maestros en el exterior, o sea, sí, no es como dice la senadora Blanca Ovelar que no hubo, y con eso yo no quiero pecar aquí yo quiero hablar de la verdad, de la veracidad. No hubo un gobierno en 30 años desde Alfredo Stroessner, estamos en 30 años de apertura democrática. Y entonces la pregunta que me hago yo es la siguiente: ¿qué se hizo en 30 años de democracia en el Paraguay? Entonces yo me limito muchas veces, algunos se ofenden cuando yo traigo este ejemplo. Yo recuerdo 3, 4 cosas, ¿verdad? El plato volador, el hospital de clínica, ambos con financiamiento de Taiwán, la Plaza de la Democracia, y terminamos ahí, ¿verdad? Resulta que toda la infraestructura que el Paraguay tenía se había hecho durante el gobierno del presidente Stroessner. Y en 4 años se hizo más de lo que no se hizo en 25 años. Entonces, disculpa que te ponga un punto allí, pero es gestión del gobierno. O sea, ¿entendés? A eso claro. Puedo aportar a la consulta puntual de Pedro, nomás quiero apuntar. Yo creo que hay 3 universos allí, Pedro. Sí. Está el Colorado que vota por una mirada nueva y que tiene la calidad de calificar, digamos, la gestión, que es un universo cada vez mayor, porque fíjate en este detalle,
Felipe lo sabe porque trabaja en este mundo de las estrategias políticas. No estaba tan previsto que Asunción a esta altura fuera territorio de Santipeña. O sea, es más una novedad. Normalmente el voto opositor entonces, se ahí concentra en tenemos Asunción, que ¿verdad? tenemos que hay un universo, y me disculpan la segmentación, un universo Que es así. pensante que está optando por determinada candidatura a consecuencia de determinado debate, ¿verdad? Después no nos engañemos, en todos los partidos políticos de Paraguay hay un importante universo que vota a consecuencia del clientelismo Y del color. prebendarismo. Claro. Por eso en los partidos de hoy en Paraguay, aún a 30 años de la transición, es muy importante para la gente el saber quién va a ganar las elecciones, el subirse al carro del ganador. ¿Por qué? Porque siempre hay una persona en Humaitá o en Curuzú de Hierro o en Encarnación que depende de quién gane las elecciones para seguir laburando. Esa también es una realidad. Entonces, lo que pasa en este momento de nuestra política, de nuestra cultura política, es que hay como capas tectónicas que se están chocando de viejos modelos, de nuevos modelos, y va a ser un proceso que todavía, vamos a ser sinceros, el 18, ¿cuándo son las elecciones? 22, 23 de abril del año, no va a acabar el Paraguay de antes y va a empezar un Paraguay totalmente renovado. Esos son procesos, Per se, claro. procesos graduales, y dentro de eso, reitero, el voto cautivo, el voto duro, todavía tiene su importancia. El voto duro a consecuencia del prebendarismo, no hablo del voto duro a consecuencia de la convicción y de la mirada doctrinaria. Quería digamos, también ¿verdad? completar lo que dice el querido Augusto acá, es lo siguiente, ¿verdad? El 92% de esa dirigencia tradicional, llámese miembros de la Junta de Gobierno, convencionales, que son las autoridades máximas en el partido, los presidentes de seccionales, gobernadores e intendentes, en un 92% se encuentran en un movimiento. Mal o bien, estas 6 últimas intendencias municipales que ha ganado el Partido Colorado son candidatos de honor colorado. Entonces, si nos sumimos justamente al voto duro, esa dirigencia que representa ese voto duro está uniformada en un movimiento. Eso no se puede perder. Ahora bien, hemos visto ¿En qué movimiento, perdón, cómo para- honor colorado. Okay. Ahora bien, hemos visto que también esa coerción no ha dado resultado en el caso de Lugo, cuando el propio pueblo colorado, digamos, cansado de una manera de hacer política, votó a lo mismo que sucedió con Oviedo cuando se enfrentó con Argaña, que cuando lo pasaron a retiro decían que era un cadáver político, y sin embargo gana las internas. Y lo mismo pasó también acá en la municipalidad de Asunción, donde Arnaldo Samaniego ha tenido, digamos, para mí un pequeño, no ha sabido mostrar las obras que realizó, todas las plazas, el asfaltado, las calles. Tenemos un gobierno municipal que tiene buena imagen a través de los medios mediáticamente, pero que en 2 años de gestión hasta ahora yo no vi absolutamente ningún resultado. Entonces, yo creo que, y teniendo en cuenta, y Felipe sabe que él también trabaja en estrategia política, que lo que aquí se está jugando es que la mayor parte del porcentaje de electorado, en un gran porcentaje, es joven. Y a mí me tocó ir a los bañados, estar y hablar con la gente, y hoy en día nadie es más tonto, especialmente con todos estos instrumentos de tecnología que en un mayor o menor grado vienen y cuestionan las estrategias, cuestionan la forma. No es simplemente que están, como muchos piensan, esperando el dinero, cuestionan a ver qué resultado vamos a tener. Entonces hay un modelo que dice la Costanera 1, la Costanera 2, que se va a terminar luego aquí, que va a empalmar desde la ruta San Bernardino, Artigas, para venir, la Costanera 3, hasta el Cerro Lambaré y luego hasta la zona del Yat. La idea es de llegar en 25 minutos desde Clorinda. No es tan contundente? Porque por un lado estamos hablando del candidato moderno o del mismo esquema, pero por otro lado estamos hablando que la misma gente de siempre es la que está activando. 92% de intendentes, de qué sé yo. No, es que son 92% de intendentes modernos. O sea, estamos hablando que, si bien es cierto, los candidatos tienen ciertos perfiles, la clase dirigencial que está detrás y apuntalando esas candidaturas son prácticamente lo mismo de siempre, en las 2 listas. Y en las 2 listas se están llevando los mismos números de siempre. O sea, ¿qué tan moderno es, a lo que iba Pedro, ¿verdad? ¿Qué tan moderno es el elector colorado? Si es que es tan moderno como el candidato lo es en teoría. Además dicen es joven, pero justamente el segmento que menos vota. Claro, son 500.000 Hay que ver en la habilitados, interna, ¿no? serían 200.000. O sea, ¿qué tan moderno, qué tan moderna va a ser la elección en cuanto al elector? Creo que es el gran desafío a poder entender, ¿verdad? Hay una estimación
que no tiene que ver solamente con el Partido Colorado, sino tiene que ver con la cultura política paraguaya en general, que arroja unos datos que son fantásticos para analizar sobre qué realidad estamos parados. Ustedes saben que solamente el 3% de la gente, o sea, el 2% de la gente que vive en el campo tiene algún vínculo con las organizaciones campesinas. Ustedes saben que solamente el 19% de la gente que va a ir a votar ese día a las elecciones se despertó, se lavó la cara, desayunó, vio la tele, tomó su auto, tomó el bus y fue a votar sin la intervención de nadie en su vida. De un puntero, claro. Nadie en su vida no significa solamente ese día, significa que en la semana tuviera lo algún visitaron, dirigente claro. que lo haya visitado. O sea, tampoco podemos pedir peras al olmo. Yo creo que estamos en un proceso muy latinoamericano que irá cambiando con el correr del tiempo, pero que no va a arrojar milagros abruptos, digamos. Son procesos que no son fáciles de generarse, pero que evidentemente están en este momento. Lo que no hay dudas es que están al menos en el rubro presidencial, está bastante explícito ese enfrentamiento entre dos miradas de la política. O sea, Y para abajo sí estamos hablando que hay un empate, Claro, se hay un puede, empate técnico en visiones, ¿verdad? se puede ver muchas figuras en todos los sectores que siempre estuvieron, digamos, en el Partido Colorado. Pero lo que yo creo es de que las candidaturas en general para todos los cargos que se van a disputar ahora, hay una inauguración de una nueva manera, quiérase o no, que no es más simplemente con el discurso de que yo vengo de quinta o sexta generación del Partido Colorado, de que mi abuelo peleó en el 47 y por eso. No. ¿Cuál es la política que realizaste? ¿Qué planes tenés para salud? ¿Qué planes tenés para agricultura? ¿Dónde está tu gestión? Digamos como las campañas en mayor o menor medida, obviando las diferencias con los Estados Unidos, en donde el elector asume cuál es el criterio de presión tributaria que va a tener y si los impuestos que va a pagar van a redituar en su beneficio. No sé si entonces, bueno, pero el caso de Santiago Peña en sus presentaciones, en el caso de Santiago Peña en sus presentaciones es un candidato que habla. Imagínate esto, te doy este paralelismo. Resulta que el gobierno de Horacio Cartes es tildado de empresarial, pero el pivot de la realización de las mayores obras sociales ha sido el Ministerio de Hacienda. Y este muchacho ha sido el que ha liderado todo ese cambio en la transparencia, en hacer las cirugías en donde antes existían gastos superfluos para retornarlos a los planes sociales. ¿Y dónde se da el criterio que el elector siente? Y por algo que yo veo, vos sabéis lo que es vivir en un lugar en donde el agua te llega hasta la cintura y perdiendo tu heladera y tu cocina vos tenés que acarrear a tus hijos y hoy pasar a lo que es San Francisco. Entonces, sin duda yo me refiero a eso. O sea, yo me refiero a eso. Te llega al Paraguay, te llega al Paraguay por primera vez. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar esto a la vuelta de la pausa porque tengo también al señor Pistacho que tiene que preguntar. Pausa y ya volvemos. Somos noticias, somos deporte, somos debate, somos tu compañero de todos los días, porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa. Al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte y te acompañamos en las tardes con todas las novedades del día, porque nos gusta acompañarte. Somos Radio 1, somos uno para todos. La única radio que está permitida escucharse, Radio 1, por supuesto. Hay otras AM que no. Eso no se debate. No, eso no. Eso es lo único que no se debate. No estamos hablando en discusión acá, sí. ¿Para qué irse un poquito más arriba, así arrancando con el dial? Ah, la primera del dial. Sí, no digo por ninguno de nuestros invitados, ¿verdad? Pero sí. Salvo las 17, ¿no? Ahí está. Ahí está, ya metió el chivo, ¿viste? Bueno, Felipe. Para gusto. En la línea de lo que estábamos conversando un poco de la gestión y también vos como alguien que estuvo también inclusive como un cargo muy importante en otros gobiernos incluso, donde el tema de la gestión era súper importante de comunicar. ¿Se vendió en esta interna la gestión? ¿Se contó a la gente de la manera que tenía que contarse para convencerla? ¿Pesó eso? Mira, el famoso relato que tanto hablamos nosotros. Hay una cuestión que hace mucho tiempo se viene trabajando en comunicación política en América Latina y es un problema realmente. Un problema que se acrecentó con la irrupción de las redes sociales. No es lo mismo la comunicación de campaña que la comunicación de gobierno. Con mucha frecuencia se confunden esos roles. Ambos los dos. Y entonces se producen situaciones que son realmente difíciles. Las campañas electorales venden una ilusión, ¿verdad? Las campañas electorales
se asemejan mucho al mercado, digamos, ¿no? Claro, Al se mercado. parece. Y funciona en gran medida con las reglas del mercado. El gobierno comunica otra cosa, comunica gestión. Entonces necesita comunicar resultados tangibles, ¿verdad? Muchas veces esos resultados, esas gestiones tienen que ver con cambios estructurales. Los cambios estructurales no siempre son visibles en la piel y en el día a día de la ciudadanía. Te voy a poner un ejemplo. Un día un presidente puede decir, voy a construir el mayor sistema de alcantarillado de toda la historia del Paraguay. Probablemente ese sistema de alcantarillado lo que va a provocar no es aplausos para el presidente todos los días, sino enormes críticas de la gente que transita por las calles. Y además, cuando termine esa obra, nadie va a verla. Y fue probablemente la inversión más grande que se hizo durante determinado periodo electoral. ¿Qué les quiero decir esto? Que la comunicación es una red muy intrincada, que no es de gestión, es muy intrincada, no es fácil, no es decir bueno o malo. Realmente tiene que ver con diversos factores. No se olviden que este fue un proceso que fue bastante accidentado en términos de debate político. No se olviden de lo fuerte que fue este año, nada más que este año el tema de la constituyente, ¿verdad? Y lo fuerte que fue posterior. Yo le comentaba en la pausa al señor José que en la constituyente la popularidad presidencial se deprimió bastante y se recuperó casi en el mismo volumen con su actitud de rechazo a la condonación. Ven cómo el clima político de un país, digamos, puede cambiar de temperatura por un suceso u otro, digamos, ¿no? A consecuencia de ello, yo creo que sí hay una parte de la ciudadanía que debate gestión y creo que hay otra parte de la ciudadanía que no debate gestión porque no sabe de qué se trata, no tiene un acervo de debate economicista, por ejemplo. Claro. Vos le pones unas estadísticas y no te sabe leer estadísticas. Te voy a decir en castellano, Porque somos una cultura que debate poco la economía. Vos cruzás a Clorinda y ahí ya te hablan de claro, inflación. Salario mínimo, inflación. Claro. Entonces, eso por un lado. Ha sido debatido y un por tercer fragmentos. universo, o tercer componente de la ciudadanía, de todos los partidos políticos, que directamente no le interesa debatir porque viven amparados bajo ese sistema que se llama clientelismo político. O sea, son los tres universos. Y para los tres universos hay un discurso distinto. Hay un mensaje. Okay. Ahora, este ha sido un gobierno también que tuvo algunos problemas de comunicación o que tiene algunos problemas de comunicación en cuanto a su gestión de gobierno. Se vendió, parece mejor en campaña que desde el mismo gobierno. Nos pasó acá varias veces en el programa que, y si tenían eso, ¿por qué no lo dijeron? ¿Por qué no lo anunciaron? ¿Por qué no lo presentaron? Y en esa de línea forma, que también iba mi pregunta. Entonces, ¿en campaña se vendió mejor lo que hizo el gobierno desde el gobierno mismo? ¿O cómo analizan ustedes esa situación? Porque los números están... A ver, los números que nosotros podemos analizar son toda una previa. El domingo se puede dar una diferencia a favor de uno de 15 puntos, una diferencia a favor del otro de 15 puntos y el análisis va a ser totalmente distinto, ¿verdad? Porque por inventar una frase va a ser el análisis con el diario el lunes, ¿verdad? Porque acabo de inventar algo que se me ocurrió, ¿verdad? Los profetas del día siguiente. Claro, en un entonces, desliz de obvio que va a ser innovación. distinto y si hay una derrota de Santiago Peña por el 10%, vamos a analizar y vamos a decir, esta fue, o por lo menos es un mensaje claro de la gente acerca de la gestión y el modelo de gestión. Si gana Peña por el mismo margen, vamos a decir, esto es un apoyo rotundo al modelo de gestión, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer el lunes. Pero hoy, las es que ahí, hablan... perdón, Toto, ahí hay, sobre el punto nomás, Sí. hay un factor, de hecho, que ustedes estaban marcando, creo que los tres marcaban mucho con respecto al tema de que no hay mucha diferencia. Hay un factor que más que gestión vota el anti. Exacto. Eso en todas las elecciones, ¿verdad? Es el desgaste del gobierno, aquel que fue, digamos, excluido por usar una palabra. Es los argentinos le dicen voto bronca, ¿verdad? El anti. Mira, Estaba como para votar hay en un contra. Que ejemplo, igual hay es un un ejemplo. 40% y no deja de ser un número que No, uno es dice... un componente de ¿verdad? varias cosas, pero Hay hay un- un factor ese que es voto bronca. Hay ¿verdad? un ejemplo clarísimo, sucedió hace 2 meses aproximadamente, cuando con todas las letras uno de los candidatos dijo vamos a coloradizar la función pública. Claro. Evidentemente ese era un discurso que había que leer entre líneas. Lo que decía ese discurso es, este gobierno obligó a la gente a hacer concursos de actitudes y eso
no le gusta al Colorado tradicional al Claro. cual queremos buscarle en estas elecciones. El mismo candidato que hace el fin de semana pasó pachaquería en un evento. Han Exactamente. puesto pachaquería históricamente en un cierre de campaña. ¿Ahora? Sí. Ah, yo no sabía. Pero, a ver, en contrapartida hemos tenido alguna cuestión así también desde los oficialistas en la función pública. Claro, como claro. ocurrió con Enrique Riera, por ejemplo, en una cena con supervisores y demás, y se habló. O sea, por eso no sé si es que es tan distinta una campaña de la otra, pero digo en el concepto de campaña, no hablo de candidatos en puntual, de la mecánica de campaña. Pero vos sabés yo no sé si son muy vos sabés distintas. que tú te quería decir sobre el punto que está diciendo, esta pequeña salvedad. Nosotros cuando hablamos en materia de análisis político, cuando se habla de gestión, por supuesto que no lo estamos hablando con un número frío, sino lo estamos analizando de que por fin llega el Estado paraguayo a un universo de gente que jamás le había llegado de una u otra manera. Pues, te doy este ejemplo con los planes de financiamiento para el vehículo 0 kilómetro del Banco Nacional de Fomento que por primera vez se da y con estos precios. Tú puedes llamar gestión fríamente, pero el que siente ahí es la persona, la pareja recién casada que está sintiendo una política de Estado en su función. Te doy otro ejemplo. Y que ningún gobierno se animó y que no fue tapa de ningún medio de comunicación. Se han bajado 4 veces el precio del combustible aquí en nuestro país. El Estado paraguayo se convirtió en un Estado que ha intervenido en el mercado en favor de los sectores, porque este era el único país del mundo en donde el precio del crudo a nivel internacional estaba por el piso debido a una sobredemanda, y aquí los emblemas, en vez de bajar los precios, subían. ¿Y cómo justificaban la subida de los precios? Diciendo que el precio del crudo había subido. Y ahora que está por el piso, entonces bajó 4 veces. ¿Qué se ganó? Que la Asociación de Emblemas pidió no a la reelección. Lo mismo en los bancos. Ustedes saben, señores, que las tarjetas de crédito tenían un interés del 40, 50%, gastos, interés sobre interés, doble y triple, gasto administrativo, 8.000, 10.000, esa llamada que te hacían cuando vos te atrasabas en tu tarjeta salía 15.000 guaraní, ¿quién regulaba eso? Intervino por primera vez el Banco Central del Paraguay y estableció una serie de interés en el orden del 23%. Entonces, ¿lo siente todo el país o lo siente más capital? No, bueno, siente la clase media. ¿Quién es el que se endeuda con la tarjeta? Que el votante de la clase media, que es en realidad el que tiene dinero, no le interesa eso. Vos terminás pagando toda la vida interés y nunca capital. Entonces, por fin te dan una manera de salir. Entonces, eso no estamos hablando de un número frío aquí, 90 más 70, no. Estás hablando directamente en el bolsillo, doctor, de vos como paraguayo. Doctor, entonces, claro, sí, pero eso es una realidad mucho más urbana que en el... mucho más sensible. Podemos creer que eso en Central dio un mayor resultado que en el resto del país, ¿verdad? Pero además de eso, disculpe la interrupción, ese justamente es el punto que le decía. Si tanto, porque lo que usted presenta básicamente es todos los puntos a favor del gobierno, digamos, ¿verdad? En ese sentido, ¿por qué entonces ningún gobierno saldría nunca del gobierno si va a presentar su gestión y con eso asegura ganar una elección? Porque todos los gobiernos que ya están, obviamente, tienen ese aval de decir, yo ya hice. Mal que mal, tienen algo que hicieron, pueden el comodín que cuál es tiene la este bandera. gobierno. Para cerrar nomás la idea. Si vamos a tomar eso como referencia, ningún gobierno pero saldría. para cerrar nomás la Sin idea, embargo, Mariana, sí. Estamos viendo una realidad donde Sí. aparentemente, yo coincido con lo que dice Toto, más allá de lo que se usa en el spot que sale en la tele, la campaña en sí, ese que se va allá a la seccional y a los barrios, no dista mucho aparentemente entre los dos candidatos. La diferencia radical que radica justamente es lo que acabas de decir. Si los gobiernos anteriores hubiesen tenido una gestión en el orden del 40 o el 50% de gestión no más que iguales, lo que decís entra perfectamente. Pero en país de ciego el tuerto es rey, vamos a decir. Y como los otros han tenido discursos, han habido oradores extraordinarios que levantaban la pasión, pero cuyos resultados en materia de gestión ha sido, entonces, como este gobierno ha innovado de eso y ha entregado, por ejemplo, el triple de vivienda, que lo que desde 1811 hasta el 2013 se entregó, entonces ahí tenemos un resultado factible. Y a su vez, la mística en el discurso político lo da, por ejemplo, en este caso, el candidato a vicepresidente Luis Neitin y también los líderes políticos de todas las bases coloradas. Yo no quiero ser, digamos, pesimista respecto de lo que se está hablando acá, pero si vamos a hablar de la liturgia electoral, si vamos a hablar de lo que es una campaña electoral,
no podemos endiosar a ninguno de los componentes, digamos, ni las encuestas, ni la gestión. Es un elemento, yo les voy a decir algo que es políticamente incorrecto. La gestión muchas veces no es un elemento esencial para ganar. ¿Cómo ganó las elecciones Trump? Trump ganó las elecciones mediante un proceso que hablamos mucho con Felipe un día, que se llama significante vacío. O sea, hizo promesas enormes que tienen que ver con el corazón de la ciudadanía. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no hay un absoluto al respecto de tenés que hacer tu campaña citando la gestión. En realidad, y voy a decir otra cosa que es políticamente incorrecta, probablemente Santi Peña, transitando en bicicleta en Pilar, haya conseguido más votos que mencionando un proyecto o un plan de determinada cuestión. ¿Por qué? Porque hay el tercer componente emotivo. Y si vos no tenés ángel, no llegás en ese contexto, en ese componente. O sea, no hay una cuestión absoluta. No se ganan las elecciones solamente con un recurso. Claro, es una intrincada red que para eso está justamente la liturgia de las campañas electorales, para saber hacer una ensalada de todos esos componentes, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa y a la vuelta vamos, porque ya es el último bloque, planteemos lo siguiente. La cuestión de un candidato moderno o una candidata moderna ya vimos anteriormente. Que sea el caballo la gestión presidencial, ya lo vimos con Nicanor. Tuvieron un buen resultado en las elecciones internas, no así en las generales, por un componente que hasta hoy el mismo Nicanor lo marca, que es la traición. ¿Qué ocurre si este mismo modelo de decir, tenemos el candidato moderno, tenemos el modelo de gestión, llega a ganar las internas, pero el otro decide no acompañar? ¿Qué podría pasar? También a la vuelta de la pausa. Una pregunta directa, rápida, después planteándolo sin. Ok. Con lo que decías. Y porque vos fíjate, allá en el 2008 estaba justamente una candidata y un candidato a senador. A ese candidato a senador, que es Nicanor, lo que le decían es, che, no aparezcas. Por eso hay una sustancial diferencia, ¿no? A la actual no. Es más, de acuerdo a la encuesta, claro. O sea, una situación total y absolutamente distinta. ¿Qué pasa? Justamente lo que vos decías, si un sector pierde y dice, ay, no acompaño. Entonces ahí empieza a correr la situación de la oposición. Porque hasta ahora, por lo que estamos nosotros debatiendo, es como que la oposición más o menos no existe. Es así. Yo estoy el fin de semana en Buenos Aires y me preguntaba, ¿qué pasa con la oposición? Y mira, no. Pero si se da una situación como la del 2008, y se va a necesitar pues los votos. Una fragmentación colorada. Exactamente, se van a necesitar los votos de la oposición. Y hay que ver cómo están los afiliados liberales con esas alianzas que se hicieron. Porque el liberal va interna el fin de semana, pero su aliado no. Su aliado, está designado. Está designado. Entonces, comenzar un poco a analizar también ese escenario. ¿Ustedes qué les parece? Allí hay muchas paradojas. Por ejemplo, la oposición está tomando parte de las elecciones internas del Partido Colorado. Es impresionante, ¿verdad? De pronto es probable encontrar más participación en redes de determinados referentes al respecto de las internas coloradas y ese es un problema... De las propias. Claro, ese es un problema que no tendría que tener, por ejemplo, el Partido Liberal Radical Auténtico. El Partido Liberal a esta altura tendría que estar gozando de un proceso de maduración que tuvo que haber tenido, porque es un partido tradicional con mucha fuerza y con un gran universo de afiliados, ¿verdad? La otra paradoja tiene que ver con el hecho de eso que acaban de mencionar, ¿verdad? Se cuestiona las posibilidades de Santi Peña, digamos, y se dispara contra Santi Peña, pero al mismo tiempo se sostiene que él sería el candidato más fácil de derrotar en las elecciones generales. O sea, allí te das cuenta que el discurso, es en gran medida el discurso electoral es cascarón, digamos, ¿no? Ahora, yendo a la cuestión concreta con la que nos despedimos, hay una cuestión que aquí me parece que es clara y categórica.
el Partido Colorado ya perdió las elecciones por una situación de división. Sí. No es una experiencia nueva. No, es un mito. El caso Castiglioni es el caso más reciente, digamos, ¿verdad? Pero tampoco es el único caso. El caso Félix Argaña en su momento con la vicepresidencia también. Entonces, realmente no estamos hablando de una hipótesis de lo que podría suceder por primera vez en la historia. Por eso me parece importante todo lo que la ANR pueda construir en materia de el famoso abrazo republicano. Y eso depende mucho de la limpieza que tengan las elecciones el próximo domingo. O sea, ¿por qué sirve la limpieza de las elecciones para un proceso de unidad? No sirve por una cuestión ética, sirve porque el enemigo no puede utilizar ese capítulo para aducir su... Para debilitar. Tenemos 30 segundos finales, José, por favor. Bueno, sobre el punto, yo me gustaría decir lo siguiente, en forma pragmática. El Movimiento Honor Colorado ha ganado las elecciones de la Junta de Gobierno, tiene mayoría en el Comité Ejecutivo y no obstante ha cedido, en función de la claridad, la misma cantidad de miembros en el Tribunal Electoral Partidario que los tiene AñTT para que justamente ellos hagan un control. O sea, no hay ahí que maneja un solo movimiento. Dos, en el caso de que se produzca una victoria de uno u otro candidato, pero en el caso de que sea de Santiago Peña, no necesariamente el electorado que responde a Marito va a ser un electorado que espere una orden tipo robótica. Porque las negociaciones se dan con los líderes y luego se dan con los mandos medios y bajos. Y hay que ver con qué bolsón finalmente queda un candidato. Pero yo tengo la convicción de que el Tribunal Electoral Partidario ha tenido una claridad enorme. Lo que se discutió en el 2008 no fue un fraude, sino que fue que los propios electores colorados votaron a conciencia a favor de Lugo en este caso. Pero nunca se ha discutido la veracidad, y más todavía con la diferencia de resultados que haya. Pero reitero, los bloques, y aparte un actor principal como es Nicanor, dijo que va a apoyar al ganador de las internas. Nicanor ya. Entonces, Diego, los movimientos tienen igual participación en el Tribunal Electoral Partidario que garantizan y tienen su ejército de veedores y miembros de mesa. O sea, es para mí muy difícil que alguien pueda aducir fraude. Muchas gracias a los dos, muy amables. Gracias por acompañarnos, gracias también a ustedes. Gracias, muy amables, estamos esperando que llegue el verano para meternos unos chapuzones, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a encontrarnos mañana. Buen inicio de semana y feliz resto de jornada para todos.